Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tu hombre que reconozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. En el verso 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahí aparece en primer lugar este nombre. Vamos a leer de hermano Ricardo, del verso 17 al verso 20. La hermana Belén, del verso 21 al verso 24. Y el hermano Samuel, del verso 25 al verso 29. Y el hermano Andy, del verso 30 al verso 33. Comencemos, hermano Ricardo. Ya, hermano Pablo, disculpe que interrumpa. Si es que estoy haciendo dormir a mi bebé, después No, voy a hacer, ya, no hay por favor. problema. Perfecto, hermano Ya. Andy. Muy bien. Ya. En el 17 dice así, los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y cómo el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad el fruto del fruto del país, y era el tiempo de la primavera, de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Hermano Samuel, siguiente. Hermano, disculpe, ¿en qué libro estamos? Estoy muy perdido, estoy en el número yo, pero me parece que... Sí, capítulo 13. En el capítulo 13. Número ¿Qué 13, versículo capítulo quedó, 13. hermana Belén? Leí hasta el 25. Perfecto. Del 26 en adelante. Del verso 26 al 29, hermano Samuel, por favor. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y le contaron diciendo, nosotros llegamos a tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo guiar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vino en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijo de Anac. Raza de los gigantes éramos nosotros a nuestro parecer como langostas,
y así les pareció a nosotros a ellos. Ya, en esta sección nos encontramos con el relato, la información que trajeron los espías. Dios da la orden, consistió en enviar a Moisés, enviar a hombres para recorrer la tierra de Canaán. Pero cuando se compara con el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 22 al verso 23, con el relato del libro de Números, se ve que el envío de los espías tuvo su origen en la petición del pueblo. El pueblo desconfió de la promesa de Dios, no estaban seguros de que la tierra de Canaán fluía leche y miel, además temía la guerra y no confiaban en el poder, en poder derrotar a los cananeos. Dios le concedió la petición de los israelitas para probar lo que había en sus corazones. Eso es lo que señala el libro de Deuteronomio. Acá pareciera que Dios le ordena a Moisés, pero esta orden es en realidad un permiso, es la voluntad permisiva de Dios a la petición del pueblo hebreo, de ir a investigar, de confirmar si lo que Dios le estaba diciendo era correcto o era mentira. Este pecado fue muy grave porque no era la voluntad de Dios de ir a reconocer la tierra, era conquistarla solamente. Pero como el pueblo quiso asegurarse primero si lo que Dios le estaba diciendo era verdad, le pidieron a Moisés que enviara espías. Los espías subieron y reconocieron la tierra. Al regreso entregaron información muy desalentadora a la congregación. Lamentablemente, el pueblo mayoritario de los espías, que eran 10, 2 solamente confiaban en el poder de Dios. Moisés le dice a los espías, reconozcan bien la tierra, si es buena, si es mala, si hay árboles o no, si la gente es fuerte o débil, si es grande o pequeña, si las ciudades están bien amuralladas o no, y le pide que traigan fruto de la tierra. Los espías recorren la tierra 40 días, trajeron racimos de uvas, 2 racimos, granadas e higos, eran muy grandes, lo trajeron en varas, cargados por 2 hombres. Al regreso, los espías informaron que la tierra efectivamente es tal cual como Dios lo había prometido. Es una tierra buena. Pero ya comienzan los problemas, dijeron, pero los hombres son fuertes. Del mismo modo que sus ciudades también son muy bien amuralladas. Sus habitantes descienden de Anak. ¿Qué quiere decir eso de Anak? Descienden de los gigantes. El informe desalentador con exageraciones, con términos que exacerban lo inexpugnable de esta ciudad y el territorio también. Aquella tierra devora a sus habitantes, fue lo que señalaron los espías, por lo menos 10 de ellos. Al lado de ellos, nosotros parecíamos saltamontes, y así ellos nos veían a nosotros como saltamontes, dijeron los espías. Pero aparece un hombre, Caleb, intentó motivarlos para la conquista de la tierra de Canaán. La lección espiritual que se puede extraer aquí, en este pasaje bíblico. A veces Dios nos permite hacer nuestra voluntad, aunque sea para nuestro mal. Acá, la orden de Dios a Moisés que enviara espías no era la voluntad perfecta de Dios. Estamos viendo un ejemplo acá de la voluntad permisiva. Concede Dios la petición del pueblo, lo que había en los corazones del pueblo, y consistía en eso, en enviar espías para confirmar si efectivamente lo que Dios le decía era verdad o no. ¿Cuál fue la reacción? La reacción del pueblo. El pueblo lloró y el pueblo gritó. ¿Por qué hicieron eso? Lloró y gritó. Es una reacción de impotencia después de que Dios lo había rechazado. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, se quejaron contra Jehová nuevamente. Pretendieron designar un capitán para devolverse a Egipto,
quisieron lapidar a Caleb y a Josué cuando estos insistieron en tomar la tierra de Canaán y reprocharle la actitud incrédula del pueblo. Por otra parte, Josué y Caleb se destacan por hablar a favor de Jehová. Dijeron, Dios nos va a entregar a nosotros la tierra de Canaán. No sean rebeldes contra Jehová. Estará con nosotros. En varias oportunidades dice, estará con nosotros. Aquí Josué y Caleb no confían en ellos mismos, en el ejército, en la valentía del pueblo. Confían en Dios, porque Dios le dijo que iba a entregar la tierra de Canaán. No sean rebeldes contra Dios a desobedecer. Y también dijeron, Dios, en todas ocasiones, Dios está con nosotros, la podemos tomar. La reacción del pueblo mostró su gloria en el tabernáculo, perdón, la de Dios, mostró su gloria en el tabernáculo, intentó destruir a Israel, perdonó a los israelitas destruirlo en el verso 20. El pueblo se atemorizó y se debilitó moralmente, recordaron su estadía en Egipto, quisieron nombrar a un jefe que regresara a la tierra de esclavitud. Es curioso que la feroz opresión de los egipcios les parecía un privilegio ante el eventual trágico resultado de esta batalla con los cananeos. Eso es lo curioso que resulta esto. Ya hay un pueblo sin fe, un pueblo temeroso, un pueblo que está angustiado, impotente, frustrado, ya no comienza a reflexionar bien, a pensar bien, porque ahora quieren volver a Egipto. Están hablando ya incoherencias. En la desesperación se habla incoherencias, no se toman muy buenas decisiones en situaciones como esa de impotencia, de frustración. Esto desanimó también a Moisés y a su hermano Aarón. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Se arrodillaron frente al pueblo. Increíble, ¿eh? Es decir, se humillaron, se arrodillaron con rostro en tierra ante el pueblo. Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud. Es como un acto de humillación, un acto de impotencia. Se entrega a ellos, me da la impresión, a la voluntad y las decisiones que toma el pueblo, porque ellos ya se aburrieron, se cansaron, se fatigaron. Ya hagan lo que quieran, es lo que quisieron decir, nosotros estamos a su libre disposición. Como Bernardo Higgins en la historia de Chile, abrió su chaqueta, su camisa, y mostró su pecho y dijo, aquí está mi pecho para que me disparen, si consideren que yo he sido un dictador o he hecho algo mal. Aquí también me da impresión, ellos se humillaron ante el pueblo, dijeron, aquí nos dice el texto bíblico, se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, es decir, se entregaron. Ya no tenían nada más que decir porque aquí el que va, al ver este acto de sometimiento, de humillación, de entrega, de cansancio, ya no tienen más fuerza de seguir actuando a favor del pueblo. Es como si se estuviesen abdicando, renunciando al liderazgo, lo que yo estoy viendo acá. Por eso que Josué, en el mismo verso 6, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, porque vieron que los líderes se cansaron o se entregaron y se le acabó la paciencia y la voluntad de dirigir a su pueblo. Pareciera que habían abdicado ya. Le dio tanta rabia, tanta furia a Josué que se rasgaron sus vestidos juntamente con Josué. Josué y Caleb. Y comenzaron a incentivar al pueblo, ¿eh? Pero el pueblo realmente estaba muy furioso porque quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Impresionante. No logró convencer el discurso apasionado, el discurso fervoroso. Se supone que con ese discurso subían los ánimos a cualquiera, pero las personas no querían creer, tomaron piedras para callar a estas personas que están tratando de motivar al pueblo a ir a la muerte. Así lo veían. Vamos a ir a morir si vamos a pelear con los cananeos.
Sin embargo, con ningún resultado positivo después de la intervención de Caleb y Josué. Esto quisieron apedrear. Luego el Señor aparece ante ellos con la intención de destruirlo. ¿Eh? Si no hubiese aparecido Dios en una gloria, nos dice el verso 10, pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Si no se hubiese aparecido Dios en medio de una nube, lo más probable es que tanto a Aarón, Moisés, Josué y Caleb hubiesen terminado muertos, los cuatro, y hubiesen nombrado a un capitán para regresar a Egipto nuevamente. Aparece la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, le respondió Dios a Moisés. Pero ¿qué va a hacer Moisés cuando aparece Dios indicándole que va a destruir a todo el pueblo? En el verso 13, ¿qué es lo que hace Dios ahora? Estamos en el capítulo 14, verso 13. Después que la gloria aparece, cuando querían el pueblo matar a Josué, a Caleb, Hermano, está preguntando qué pasó en el verso 13. ¿sí? ¿Qué ocurrió después? Claro que Moisés conversa con Jehová porque los egipcios iban a escuchar de que finalmente el pueblo que él sacó, ¿cierto?, de Egipto, si lo destruía, podían, podían ellos pensar de que no era un Dios tan poderoso, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien, intercedió a favor de su Claro. pueblo. Después de un breve agotamiento mental, psicológico, espiritual, yo creo que físico, porque al ver tanta rebeldía, yo creo que ni siquiera tuvo fuerza física Moisés de hablar, ni siquiera de hablar. Porque ¿qué hicieron con Aarón después de este reproche del pueblo? Se arrodillaron y se tiraron al suelo, rostro en tierra, delante de la multitud. Josué se levantó, rasgó sus vestiduras y el pueblo quiso matarlo, apedrearlo. Antes de que lo apedrearan, o antes de que la primera persona tomara una piedra y se lo arrojara a Josué y Caleb, aparece la gloria de Dios y dice: voy a destruir a todo este pueblo. Y Moisés, cuando se entera de que Dios y tomó esa decisión, intercede por su pueblo. Qué hermoso, ¿eh? No guarda rencor. Todavía sigue amando al pueblo y se preocupa por el honor de Dios. Porque dice: ¿qué van a decir los pueblos? ¿Van a tener una imagen mala de ti? Moisés le dice al Señor que los pueblos podrán decir que no fue capaz de llevarlo a la tierra de Canaán. Al prometerle con juramento, por esa razón los mató en el desierto. Es un Dios no digno de confianza, entonces. Se preocupó de Dios primero. Esa es la primera preocupación que tiene Moisés, del honor de Dios. Además, se logra apreciar que el líder del pueblo apela a los atributos de la paciencia, misericordia de Dios. Mira, ¿eh? Tú eres misericordioso, tú eres paciente. Perdona nuevamente a este pueblo. Ante la respuesta de la intercesión de Moisés, ¿qué es lo que hace el Señor? Perdonó al pueblo. ¿Ah? Voy a hacer como tú dijiste, le dijo el Señor. Y perdonó al pueblo. En el verso 20, entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Más tan ciertamente como yo vivo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado. ¿Cuántas veces ya lo han tentado en el desierto? En el verso 21. 10 veces. 10 veces ya, ¿eh? No, es una exageración. Nosotros ya la tercera, la segunda ya no queremos más guerra. Pero 10 veces ya lo vienen tentando. 10 veces. No me verá en la tierra de la cual yo fui a sus padres. Bueno, y ya está el castigo.
Ante la respuesta a la intercesión de Moisés, el Señor les perdonó al pueblo de la aniquilación, pero solo los mayores de 20 años, juntamente con Caleb y Josué, sobrevivirán en el desierto para conquistar la tierra de Canaán. También los espías que desanimaron al pueblo fueron cayendo heridos de muerte. Finalmente, desprovisto de la protección divina, intentaron de manera desastrosa conquistar la tierra de Canaán. Increíble lo que hicieron. Bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Ah, sí. Y después el pueblo dijeron, lloró, gritó de impotencia, de frustración, de desilusión, porque se dieron cuenta, hemos pecado, no, estamos arrepentidos. Dios ya no ha determinado su castigo. No sé qué habrá pensado el pueblo, realmente un pueblo que no está reflexionando coherentemente, o no escucha lo que Dios está hablando, es el problema que no escucha. Porque después el pueblo dijo, vamos, volvamos a, a la tierra, subamos a la tierra, dijeron el pueblo. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. Se repite esta expresión, Jehová no está en medio de vosotros, no subáis. 2 veces lo dijo. ¿Y qué hicieron los cananeos? Lo hirieron y los derrotaron, persiguiéndolo hasta Orna. Eso fue lo que hicieron en esta sección. Sufrió una primera derrota porque ya Dios no estaba con él. Pero esa no va a ser la 10ª rebelión, el 10º pecado, si no van a seguir pecando, rebelándose el pueblo de Dios. En el capítulo 16 se presenta otra rebelión. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo, varones de renombre. Esta rebelión es seria. No es como la rebelión esta de, ¿cómo se llama? Vigoroshim, algo así, que quiso levantarse con Vladimir Putin, quiso marchar contra el Kremlin. No me acuerdo el nombre. No es como esa rebelión. Aquí están varias personas. Son 200, el capítulo 16, 250 personas. Y no son cualquiera, son los hijos de Leví, Izar, Coat, Coré. Bueno, se menciona Coré porque parece que fomenta la rebelión. Y juntaron un buen grupo de personas, 250. Y estas personas no eran cualquiera, eran príncipes de la congregación, es decir, jefes de los consejos. Eran varones de renombre, es decir, personas respetadas, personas famosas. Esta es una rebelión importantísima. En el verso 12, qué violenta, qué agresiva es la respuesta. En el verso 12 al 14, por favor, hermano Ricardo, del capítulo 16. Y, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que des- destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorearéis de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos.
Ni idea. Entonces Moisés, Hasta ahí, hermano Ricardo. ¿Qué logra usted detectar en la actitud de estas personas, mis hermanos ahí? De Datán, de Abiram, que son dos hijos no, de Dios. claro, ellos no reconocen la autoridad de Moisés Sí, y están reclamándole que no cumplió supuestamente él, Moisés. exactamente. Pareciera que él fue, no Dios. Aquí no está Dios presente. No se han apropiado de Dios. Se han rebelado, se han independizado de la guía de Moisés. Y muy violento, muy agresivo. No iremos. Tú ya no eres nuestra autoridad, le dijeron. Y dos veces le dijeron, no iremos allá, no subiremos. Impresionante, ¿eh? En el verso 15, hermana Belén, solamente el verso 15. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Ya, se enojó, ¿ah? Vemos que Moisés se enojó. La intercesión, anteriormente, en todos los otros momentos, Moisés, ¿qué es lo que hacía? Él intercedía a favor de su pueblo. Pero aquí está orando, pero ya perdió la paciencia porque dice, se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Está muy enojado Moisés. Está perdiendo de a poco su paciencia. El motivo de la rebelión, en el verso 16, se relataron o se rebelaron contra Moisés y Aarón, Coré, Datán y Abiram. Aquí entonces es una rebelión, estamos ante una rebelión política y sacerdotal. Coré era descendiente de Leví, por lo tanto es parte de la línea sacerdotal o lo que están relacionados con el templo o con el tabernáculo de reunión en esta época. Y Datán y Abiram eran descendientes de Rubén, hijo mayor de Jacob, por lo tanto está más relacionado con la política. Se unió la religión y la política acá, o el clero con los políticos, por eso es que son príncipes, hombres de renombre, y los descendientes de Leví. Es algo serio. Esta es una rebelión que se debe tomar en serio. 250 personas. Hubo un motín. El motín se presentó más radical cuando Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos se resistieron a ir. Cuando llegó el momento de ofrecer los inciensos, Coré reunió en torno a sí a toda la comunidad, más el Señor se irritó con el pueblo y dijo a Moisés, con su hermano, que aniquilaría a todo el pueblo, lo iba a destruir a todos. Estos son entonces dirigidos por Coré, Datán, Abiram, 250 hombres en total. Quisieron librarse de la autoridad de Moisés. En el verso 3, Dios propuso que Dios decidiera quién sería el líder. Al procurar el sacerdocio, el reproche a Coré, quería el sacerdocio, no se conformaba con ser descendiente de los levitas. Llamó a Natán, a Abiram, pero no lo obedecieron. Se enoja que recurra a Dios, intercede por todo el pueblo, porque Dios quería destruir a todos los pueblos después contra todos los que se habían rebelado. La reacción de Dios, su gloria aparece ante la congregación, quiso destruir a todo el pueblo, destruye a los líderes de la revuelta, a los que siguieron la insurrección, a los que murmuraban. Todo eso es lo que vemos en esta sección. La rebelión, esta es la rebelión de Coré. ¿Cuántos murieron en total? Verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Por qué ocurrió con Coré? En el verso 31 aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a los de Coré, a su casa, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol.
y lo cubrió la tierra, perecieron de en medio de la congregación, y todos los de Israel que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos traiga también a nosotros la tierra. Bueno, esa fue los primeros muertos, los de Coré, la familia de Coré, y los otros, por la mortandad, 14.700. Porque ahora ha muerto tanta gente, quizás habían 14.700 entonces que estaban con los 250 hombres, pareciera. Es decir, está Coré, Datán, Abiram y los 14.700 más. Estos son los voceros entonces, al parecer. Era algo numeroso, fue algo serio esto. Pero Dios preservó al pueblo al destruir a los rebeldes, protegiendo a Aarón y a Moisés. Porque Dios lo había nombrado a ellos, no a Coré y a los otros pretendían la autoridad. Fue algo lo más serio que hubo en el desierto, el desestabilizar al gobernador, el que dirigía al pueblo. Las lecciones prácticas ante las rebeliones internas de la iglesia, que debe ser el líder, recordará que fue elegido por Dios. Y el ataque es contra la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Eso es lo primero. Una actitud de lealtad o rebeldía notada en la congregación no debe ser determinante para la decisión del líder. Porque recuerde que anteriormente intercedía a favor de los que se habían rebelado contra él. Debe acudir a Dios y no tratar de desentenderse ni usar de la astucia ni la violencia. El verdadero siervo de Dios sentirá compasión por lo que se oponen a él, como se logra ver en la intercesión de Moisés. Pero ustedes creen que esa es la última rebelión, digamos 10 o 11, hay otras más, hay muchas más. La prueba de las varas. Aunque Dios ya había dicho que solo la familia de Aarón y sus descendientes servirán como sacerdotes, dio a Israel pruebas adicionales de la superioridad en asuntos religiosos de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. La vara de Aarón reverdeció. Impresionante. Eran varias varas, pero la de Aarón reverdeció, salió hojas, salió frutos, incluso hasta frutos de almendra. Impresionante. El milagro más claro no podía ser que Dios había determinado ese iba a ser el sacerdote, los de Aarón y su descendiente. La vara era tenido por símbolo de autoridad, preeminencia, un cetro. Puesto que la vara no podía reverdecer por sí sola, la prueba demostró que el sacerdocio de Aarón no se basaba sobre sus dones naturales, sino sobre la elección divina. La vara fue colocada en el tabernáculo para recordar a los hebreos continuamente la voluntad de Dios soberana en cuanto al sacerdocio. En el tabernáculo de reunión, en el arca del pacto, se va a encontrar las leyes de Moisés rotas, algo de maná y la vara de almendro. Esos son los tres objetos dentro del arca del pacto. En el capítulo 19 se menciona la purificación del campamento. La purificación del leproso fue semejante a la limpieza del leproso. El escritor a los hebreos alude a este hecho. El simbolismo consiste bueno, aquí se sacrifica una vaca alazana para la purificación del campamento. En el capítulo 20 encontramos otro episodio, un episodio decidor, dramático, triste para Moisés. Se encontraron aquí en Cádiz. ¿Qué ocurrió? La congregación nuevamente se encuentra sin agua, en el capítulo 20. Con problemas de agua, otra vez. Aquí se menciona este problema del agua, si la roca le iba siguiendo, no iba siguiendo al pueblo para beber. No nos dice nada, solamente se encuentra nuevamente con problemas de agua. Dios le ordena a Moisés hablarle a la roca y con simplemente hablarle, agua o saldría el agua de la peña. Pero vemos una reacción de aquí de Moisés, después de tantos problemas, tantas iras, tantas decepciones, tantas quejas, murmuraciones, rebeliones que hubieron contra él, se cansó. Y estaba avanzado en edad también. En el verso 10 al verso 13, por favor, hermana
hermana Belén. Vamos a leer esa sección. Está en el capítulo 20. Dice, sí, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Perfecto, muchas gracias, hermana Belén. En los versos anteriores, en el capítulo 12, en el verso 2, cuando se reveló María, María murmuró contra Moisés, en el verso 2, perdón, el verso 3, cuando intercede Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Eso lo dice el capítulo 12 del libro de Números. Pero ya en el capítulo 20 de Números, vemos que ya la mansedumbre de Moisés se ha acabado, ¿ah? Porque, ¿qué es lo que hace Moisés? Habló precipitadamente, nos dice Salmo. Al no hablarle a la roca, ¿qué es lo que hizo Moisés con la vara? Lo golpeó 2 veces. 2 veces Golpeó lo la roca. golpeó. Lo golpeó 2 veces. No debió haber hecho eso. Solamente Dios le dijo, háblale a la roca. No santificó a Dios porque dijo, nosotros le vamos a hacer salir agua de esta roca. Parece que se está atribuyendo el milagro a él mismo. Bueno, tenía tanta fe que sabía que con golpear la roca iba... Bueno, la golpeó porque tenía rabia. Eso fue la razón. Y quizás para que saliera agua, la golpeó con furia, por la falta de fe y rebeldía. Esa es la reacción de Moisés. Pero después de tanto tiempo de queja, de murmuración, de rebelión, y a la última de Coré, esa fue la más fuerte, la más importante. 14.000 y tantos muertos, porque han participado lo más probable en esta rebelión de Coré. Aquí ya Moisés ha meditado, reflexionado. ¿Quién sabe qué es lo que estaba pensando Moisés? Ya se cansó de tantas quejas y perdió la paciencia. Se cree que el acontecimiento en el cual Moisés y Aarón pecaron tuvo lugar el último año del peregrinaje de Israel, en el mismo año en que María, Aarón y Moisés murieron. No había agua en aquella región y se suscitó un espíritu de murmuración que había sido el pecado de la generación anterior. Al ver en los hijos del mismo espíritu que habían visto los padres, Moisés se amargó. ¿Cuál fue la falta que cometió Moisés? Salmo dice que los israelitas le irritaron e hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Dios le había dado instrucción a hablar en la roca, pero Moisés perdió la paciencia y se airó. En vez de hablar a la roca, le habló con enojo al pueblo y golpeó la roca 2 veces. No solamente desobedeció a Dios, sino que se arrojó a sí mismo el poder de obrar milagros, diciendo, hemos de salir agua. No santificó a Dios. Ese fue el pecado que cometió Moisés en esta sección. En el capítulo 21 ahora ocurren varios hechos. Edom rehúsa dar paso a Israel, por ejemplo, es uno de ellos. Arab ataca a Israel también. Y aparece la serpiente de bronce. Y la razón, porque el pueblo habló mal contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios, para castigarlo, envió serpientes venenosas. El método para la sanidad tenían que mirar a la serpiente en el verso 8. El pueblo se arrepintió, confiesa su pecado, Moisés intercede a favor del pueblo. Aquí vemos nuevamente que Moisés intercede al pueblo. Aquí,
este caso de la serpiente, tenemos un tipo. ¿De quién es este tipo, mis hermanos? La serpiente que es mirada, es levantada en el asta, y todo Tipo de aquel que la Cristo. mira se salva. Es un tipo de Cristo. ¿Cómo sabemos que esta serpiente es un tipo de Cristo? Porque el Nuevo Testamento dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí tenemos algunas figuras. La serpiente fue levantada, si Cristo es necesario que sea levantado, para que todo aquel que mire a la serpiente sea sano, para que todo aquel que mire a Cristo sea sano. Ahí tenemos la metáfora. Cristo pareciera la serpiente, símbolo del pecado. Cristo levanta impotente al pecado, lo destruye ahí en la cruz. El que mira esa obra en la cruz es salvo entonces, ya no de una mordedura de serpiente, sino que del pecado. Bueno, es un tipo de Cristo. La serpiente, dice Pablo Jo en su libro, simboliza el pecado cargado sobre Cristo en la cruz. La serpiente muerta, impotente, levantada en el poste, simboliza la destrucción del pecado y del castigo. El que mire aquello será sanado de su pecado. Tenemos varios tipos de Cristo, como hemos visto, mis hermanos, ¿eh? La serpiente es un tipo de Cristo, la roca es un tipo de Cristo en el Pentateuco. ¿Qué más? Por favor, me pueden enlistar los otros tipos de Cristo que hemos visto hasta ahora. El maná. El maná, Lo vamos a ir enlistando aquí para no olvidar. Vamos a ir enlistando aquí. El maná, muy bien. El maná, tipo de Cristo, ¿qué más? La serpiente aquí. la Muy roca, bien. Ser- ser- serpiente. La roca, muy bien. ¿Qué más? Maná, Habían serpiente, dicho que las fiestas también la fiesta. Para no mencionarla se... una por una, vamos a mencionar las fiestas, porque son varias fiestas que simbolizan a Cristo. El Cordero Pascual. ¿Qué más? Melquisedec. Melquisedec. ¿Qué más? Abraham, ¿no? Maná, serpiente, la roca, fiesta, cordero, Melquisedec. Claro que sí, pues. Sacerdocio, todo eso en el Pentateuco. Sumo sacerdote también. El sumo sacerdote. Los sacrificios también. Sacrificios. Los sacrificios de paz, sacrificios del pecado, la expiación. ¿Qué más? Los animales para el sacrificio. Para el sacrificio también. Varios tipos de Cristo hemos visto en el Pentateuco. Ya vamos a borrar esto ahí. Excelente. Victorias militares de los israelitas, preparándose. Mire, estas victorias militares, estos. Hermano Samuel iba a decir algo, ¿no? Ah, ok, ya. Tenía no, hermano, micrófono. tenía que poner el micrófono. Ah, ok, ya. Los israelitas, algunos fueron tomados prisioneros por los cananeos, hicieron un voto, que en hebreo es nadar, berit es pacto, fueron oídos por Dios y fueron liberados de sus enemigos, derrotaron a Seón, rey de los amorreos, luego derrotaron a Og, rey de Basán. Volvamos otra vez. Muy bien. Aunque Israel no procuraba la guerra, debían enfrentar los ataques de los cananeos y amorreos. Ya estos son los primeros enfrentamientos. Parece que son una forma de calentamiento previo, como los sparring, se le puede decir, antes de que comiencen a competir, o Dios lo está
lo está probando, lo está entrenando para luego enfrentarse al grupo mayoritario de los cananeos. Aquí, primero con los amorreos, algunos ataques, algunos cananeos menores, al ser atacados por el rey de Arad, que estaba situado al sur del Mar Muerto, Israel buscó la ayuda de Jehová, prometió destruir completamente las ciudades del enemigo, Dios dio la victoria a Israel y los israelitas cumplieron su promesa. Se prohibía a Israel librar guerra contra los moabitas y los amonitas, porque eran descendientes de Lot y por tanto parientes de los hebreos. Pero con los cananeos, sí, con ellos sí tenían que pelear. El otro episodio del capítulo 22 ya es más extenso, el capítulo 25, nos encontramos con Balaam. Fue llamado por Balac por el temor hacia los israelitas para maldecir a Israel, pero por otra parte, Dios le ordena a Balaam para que hiciera todo lo que el Señor le pidiera para bendecir a Israel. Aconsejó a Balac a que sedujera a los israelitas mediante mujeres marianitas para que participaran de los ritos religiosos y así practicaran la idolatría. Murieron por esa influencia. Mire, Balac no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero persuadió a Balac, al rey de los madianitas, para que los israelitas fueran seducidos para que participaran en estas fiestas con las mujeres madianitas y practicaran la idolatría. Por la idolatría murieron 24.000 de los israelitas, nos comenta el capítulo 25, verso 9. ¿Quién era este hombre, Balaam? Era de Petor, Mesopotamia, cerca del río Éufrates. Eso es lo que nos dice el capítulo 22, verso 5. Sus poderes sobrenaturales eran altamente estimados por los moabitas y los madianitas. Era conocido entonces, por eso que lo contrataron. Hay una pregunta, ¿era un profeta o era un adivino? Tenía cierta comunión con Dios, Dios se comunicaba con él, sabía algo también de la justicia divina y algo sobre la vida de ultratumba. Oía lo dicho de Dios, veía la visión del omnipotente. Dijo que no iba a hablar nada de lo que Dios no le dijera. En cambio, parece que en ocasiones buscaba señales respecto al futuro. Así que se infiere que tenía un don de profecía, pero su conocimiento de Dios estaba enturbiado en cierta medida por los conceptos paganos. No había notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en el pueblo de Israel. Ningún hechicero podría maldecir al pueblo de Dios. Hay un pagano entonces, al cual Dios lo está utilizando para bendecir al pueblo de Israel. Eso es lo que podemos concluir. Si era un profeta, bueno, el Señor lo utiliza a cualquiera. Profeta porque es enviado por Dios para anunciar de parte de Dios. Pero no tiene las mismas características de los profetas que vemos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el concepto del único, verdadero Dios, universal y único, pareciera que en Balaam no se nota. En el capítulo 23, verso 21, por favor, vamos a dar lectura, hermano Samuel, vamos a dar lectura, por favor, capítulo 23, verso 21 del libro Números. 23, verso 21. Dice así la palabra. No ha notado inquietud en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no haya agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Está ahí solamente, mi hermano Samuel, muchas gracias. Perversidad. No lo dejo con 8 paréntesis, sino iniquidad y perversidad. Son sinónimos. No sé si se logra ver bien, yo creo que sí. No ha visto, ni ha visto iniquidad, perversidad en el pueblo de Israel, en Jacob ni en Israel. Esto es lo que le dice Dios a lo que debe decir el profeta Balaam. Dios le dice, ¿cómo yo voy a maldecir al pueblo de Israel?
Si este es un pueblo bendito, eso es lo que dice el texto bíblico. He aquí el recibido orden de bendecir, y él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jehová, en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Es un pueblo que está bendecido. ¿Cómo se explica esto, mis hermanos? Dios no maldice y no puede maldecir a su pueblo, porque él dice, ¿cómo yo lo voy a maldecir si yo no he visto iniquidad, no he visto perversidad en el pueblo? Se ve como contradictorio, porque de haber dicho que 10 veces se han levantado contra él y ahora es como que está, a ver, ¿cómo le puedo decir? Como que lo está defendiendo, le está a ver, como tapando, por decirle así, que no es iniquidad, bueno, por decirlo así. Exacto, sí, sí, así es. Y si Suena como de esa manera. yo no he visto ninguna maldad en este pueblo, ¿cómo yo lo voy a maldecir? La ley dice, si ellos pecan, yo lo maldigo, si ellos obedecen, yo lo bendigo. Pero este pueblo yo no lo puedo maldecir porque no han cometido nada malo. Increíble, ¿eh? Y todos los muertos que han habido, y todas las El, murmuraciones, todos los pecados que han hecho, las rebeliones, las murmuraciones, las tentaciones a Dios. Pero yo no he visto ninguna iniquidad en este pueblo. Y si ni siquiera pudieron ingresar a la tierra de Canaán, y ahora este Señor no he visto ninguna iniquidad en este pueblo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esto se explica de la siguiente manera. Aquí está el pacto. Aquí está el pacto. Debajo del pacto está Israel. Israel. Vamos a ver, mencionarlo aquí arriba. Aquí está Dios. Ahí está Dios. Bueno, tengo que hacerlo así porque me hubiese gustado tener una pizarra, pero con un lápiz, con un plumón, pero no me va a quedar bien. Lo dejo así mejor. Dios está viendo a Israel. Supongamos que ahí arriba está Dios. Lo está viendo desde el cielo. Y abajo está Israel. Dios está viendo al pueblo, pero lo está viendo a través del pacto. A través del pacto lo ve. Por eso, como Dios lo ve a través del pacto, no ve el pecado de Israel. Por eso le dice, yo no veo iniquidad en él, no veo perversidad, porque lo está viendo a través de esa alianza que celebró con Abraham, con Isaac, Jacob y Moisés en el monte Sinaí. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia. Dios ve a la iglesia ahora a través del pacto, no del antiguo, sino a través del nuevo pacto. Por eso que Dios no ve pecado en los creyentes, porque lo está viendo a través del pacto que celebró con Jesucristo. Lo ve justo, porque ve a Cristo en los creyentes. Ve a Cristo, lo ve por medio de Jesucristo, lo ve justificado. No ve ninguna iniquidad a través en la iglesia. El mismo fenómeno que se ve en el Nuevo Testamento a lo que se ve en el Antiguo Testamento. Dios nos ve así, sin pecado, porque nos ve a través de Cristo. Del mismo modo como veía al pueblo de Israel a través del pacto del Antiguo Testamento. Por eso Dios no maldice al pueblo de Israel. ¿Qué más se logra ver aquí en esta sección? Félix García López dice, la perícopa es una sección de un pasaje bíblico que trata de un tema en común, que tiene una unidad temática. Eso es la perícopa. Pone en evidencia el poder y la supremacía de Jehová y su control también de los acontecimientos. Dios es supremo, Dios es soberano, tiene todo control de todos los eventos que acontecen en la tierra. En los planes de Jehová están bendecir a Israel. Y de nada sirve los reiterados esfuerzos de Balac, el rey de Moab, por maldecirlo.
la voluntad de Dios prevalece sobre cualquier intento contrario. Sea de tipo político, mágico, religioso, la voluntad de Dios se va a cumplir de todas formas. No hay cómo boicotear, cómo trastocar, cómo destruir e impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Eso es imposible. Eso es lo que se puede concluir. Por lo tanto, todo lo que ocurre en el mundo es por la voluntad. Puede ser perfecta o permisiva de Dios, pero de todas formas sigue siendo Dios el soberano. Todo ocurre por su voluntad santa y perfecta. Balaán representa al creyente que cumple con la letra de la ley, pero viola el espíritu de la ley, porque después igual va a recibir la recompensa de lo que Balac le va a pagar. Balaam es una muestra del profeta asalariado que quiere negociar con su don. También en su trato con los madianitas ilustra la mala influencia de los maestros insinceros, que procuran adelantar la causa de la iglesia aconsejándole hacer alianza con el mundo, hacer alianza con los mundanos. Ilustra también este hombre, Balaam, cuán vacío es una persona el conocimiento de Dios si no está acompañada del sincero deseo de obedecer. Porque hay personas realmente así, conocen muy bien la Biblia, son teólogos de la Universidad de Salamanca, 500 años de historia, hermano, 500 años de historia. Los que debatieron en la Universidad de Salamanca, debatieron acerca del derecho, hubo debates legislativos del derecho y de la religión, debates teológicos, en la Universidad de Salamanca. Ahí estuvo eh, el padre Bartolomé de las Casas, debatiendo si tenían alma o no los pueblos originarios del continente americano, si tenían derecho sobre su tierra o no. Eso se discutió ahí en la Universidad de Salamanca. Doctorados en teología, pero sin embargo, conocen muy bien la historia, la Biblia, los idiomas bíblicos, pero no creen que Cristo sea Dios, por ejemplo. No le interesa. Ven toda Biblia desde el punto de vista histórico nada más. Pero como lo vemos nosotros la Biblia, no es así. De obedecerla, de actuar conforme a sus normas, sino son incrédulos. Son teólogos incrédulos. También nos enseña que nada puede prevalecer contra los propósitos de Dios, ni tampoco contra su pueblo. Todo eso es lo que aprendemos en este caso, en esta narración de Dios con Balaam. Perfecto. Ahí hemos finalizado esta clase, mis hermanos. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario de lo que leyeron en su libro de texto? ¿Alguna lección práctica? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna lección espiritual que nos ayude en nuestra vida espiritual, personal, eclesiástica, social, política, económica, de lo que hemos visto en esta parte del libro de Números? Yo pienso que no mezclar lo político con lo cristiano, punto uno, no levantarnos contra nuestros líderes, respetarnos, Este, no murmurar contra nuestros pastores, no caer en la murmuración, es lo que hizo Coré, porque igual correcto. es una falta tremenda que Dios la castiga severamente igual. Para lo mejor lo que pasó con Coré fue bien drástico porque lo mandó directamente al Señor, pero quizás Exacto. en nuestra vida, ¿cómo podríamos ser nosotros si lo levantamos contra nuestros líderes? Porque aún ni David se levantó contra Saúl, su rey. Exacto. Muy bien, hermano Andy. ¿Quién más, mis hermanos? Eh, bueno, hermano dijo hartas cosas que yo había pensado decir, pero me queda como para notar que el hecho que, aunque Moisés tenía como una gran comisión, ¿cierto? Pero él en algún momento él pecó y tampoco se llevó la bendición, así que Mm. igual eso nos llama a mantenernos alertas, ¿cierto? Siempre, Y correcto. para disfrutar de todas las bendiciones, no de una parte, ¿no? Perfecto. Él comenzó bien, pero no terminó tan bien. Se le impidió entrar a la tierra de Canaán porque perdió la paciencia. Se irritó y se enojó. El hombre más manso de la tierra que se haya enojado
Qué increíble es aquello. ¿Quién más? Hermana Belén. Bueno, mientras leía anoche igual el libro de Pablo Job, me daba cuenta de que un pecado recurrente que sucedía en el pueblo de Israel, en el corazón del pueblo de Israel, era la incredulidad. Sí. Ellos, por más que veían las señales poderosas del Señor, los milagros y todas las maravillas que logró en Egipto y en el desierto, su corazón seguía cayendo en la incredulidad. Igual es importante y necesario notar que muchas veces nosotros culpamos a los no creyentes de este pecado, pero sin embargo también puede suceder en el creyente que cuestionemos y dejemos de creer en las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, anoche pensaba y bueno, también meditaba en mi corazón diciéndole al Señor que siempre podamos nosotros poder creerle aun cuando estemos en las dificultades, poder creer cuando no veamos, ¿cierto?, su mano y que a lo mejor nos guía tan directamente, Mm. poder confiar en su voluntad, porque lo que falló el pueblo de Israel es no confiar en la voluntad de Dios, y por ello, ¿cierto?, su corazón se llenó de incredulidad y de rebeldía. Así que, bueno, esa es una lección para que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder creerle en todo momento de nuestras vidas. Muy bien, hermana Belén. Muchas gracias. Hermano Samuel. No, son muchas las lecciones que uno puede sacar de lo que hemos leído hasta el momento y ver cómo, aquí recién acabamos de ver cómo en la reunión de Coré, el pueblo vio lo que hizo Dios ahí y al poco tiempo esta nueva generación que continúa volvió a caer en los mismos pecados de murmuración, Mm. de rebeldía. eh, Nos enseña igual que la paciencia que tuvo Moisés eh, es un reflejo igual de lo que nosotros tenemos que tener diariamente entre nosotros mismos dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, porque pueden ser congregaciones pequeñas o congregaciones grandes, siempre hay situaciones difíciles eh, y confiar en que Dios está al cuidado de todos nosotros y eso también transmitirlo a los hermanos, porque hay hermanos que son más débiles en la fe que uno. eh, Y nuestra labor de nosotros, si estamos aprendiendo, obteniendo más conocimiento, es transmitir ese conocimiento y no guardarlo solamente para nosotros. Yo aquí estoy contento porque voy viendo las clases, las vuelvo a revisar y mis hijos están cerca mío y ellos igual van aprendiendo aquí, están aprendiendo sobre el Pentateuco, Samuelito de 7 y la Naomi de 9 y eso me alegra bastante. Y bueno, hermano Samuel. Muy bien. Excelente. Vamos a finalizar entonces.